Buenas, ¿cómo va? Yo soy Alan, uno de los ayudantes de la materia. Así que bueno, voy a hacer el ejercicio 19 de la guía 3 de cambio de variable. Perdón que esté acá a un costado hablando, pero bueno, es la única manera que encontré de hacerlo en la pizarra esta y que más o menos se vea cómo es la filmación. Así que bueno, vamos a arrancar. Acá me dibujé un pedazo donde sé que se ve el reflejo de la luz y que no se va a ver nada si escribo ahí, así que para intentar evitarlo. Así que bueno, el ejercicio básicamente nos dice que tenemos una chapa que tiene, bueno, es cuadrada de lado X y tiene un cierto espesor y nos pide calcular hay una función que es no me acuerdo cómo la llama la guía, Z es el índice de rigidez, no importa para el caso, lo único que nos importa es saber que esa Z está definida en función de estas dos variables X e Y. ¿De qué manera? Bueno, simplemente Z es igual a Y sobre X. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos pregunta es cuál es la función de distribución y densidad de esta variable Z, ¿sí? Sabiendo que se calcula de esta manera. O sea, las chapas no van a tener todos el mismo lado, o sea, la misma variable X, no van a tener todas el mismo espesor, o sea, la misma variable Y, van a ser distintas, por lo tanto, su índice de rigidez también va a ser distinto. Ahora, si vos me das esos dos datos, yo ya sé automáticamente, haciendo este cociente de acá, cuál es su índice de rigidez Z. Pero como estas dos cosas son ya estocásticas, son aleatorias, este índice también va a ser aleatorio. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo hallamos, entonces, conociendo la distribución de esta X y de esta Y, cómo hallamos la distribución de esta Z? Bueno, simplemente lo que nos conviene ahora entonces es hacer lo que nosotros conocemos. A ver, primero aclaro que X sigue una distribución uniforme entre 1 y 2. Y sigue también una distribución uniforme entre 0,2 y 0,4. No se confundan las comas. Entonces, lo que buscamos es, sabemos que f, la función de distribución de z, se define como la probabilidad de que z grande, ¿sí? La variable aleatoria, sea menor o igual a un z chiquito. Con z, algún numerito entre menos infinito e infinito. ¿Está bien? Entonces, para ese numerito z en particular, entre menos infinito e infinito, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor o igual a ese número? Bueno, entonces lo primero que podemos usar es la definición de la variable. Sabemos que z, ¿cómo es en términos de x y de y? Bueno, es simplemente y sobre x. Sobre x, sí. Entonces, esto es lo mismo que decir probabilidad de que y sobre x sea menor o igual a z. Y bueno, entonces, despejando, pasando x para el otro lado, esto es lo mismo que decir probabilidad perdón, de que y sea menor o igual a z por x. Acá podemos dividir por x tranquilamente porque sabemos que x es uniforme entre 1 y 2 y por lo tanto nunca va a valer 0, ¿sí? Así que este cociente está bien definido siempre. Entonces, bueno, sabemos que queremos hallar la probabilidad de que y sea menor o igual a z por x. Ahora bien, si miramos esto es muy parecido, bueno, muy parecido no, exactamente lo mismo a una función lineal, básicamente. O sea, voy a aprovechar este espacio para hacer un grafiquito. Si nosotros dibujamos la variable x acá y la variable y acá, puede tomar distintos valores. ¿Qué valores puede tomar? Bueno, sabemos que x está entre 1 y 2 e y está entre 0,2 y 0,4. ¿Se ve bien hasta ahí? Sí, más o menos se ve. Bien, entonces, los valores que puede tomar es justamente este cuadrado o este rectángulo de acá. ¿Está bien? Y digamos, la función y igual z por x, si z es un numerito cualquiera entre menos infinito e infinito, esto es simplemente una recta que pasa por el origen y tiene pendiente z, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos preguntamos es cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, cuando z es esto, de que
y sea menor o igual a z por x, o sea, la probabilidad de estar por abajo de esta recta. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros ahora tenemos que distinguir algunos casos límites. Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, esta recta límite de acá, que pasa por la esquina, este punto de acá, sabemos que si z es más chiquito que esto, esta recta va a estar por acá abajo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que básicamente la probabilidad de que y sea menor o igual a z por x es la probabilidad de estar en alguna región de toda esta zona de acá. Y esa probabilidad es cero, porque justamente voy a estar afuera del cuadrado. O sea, yo sé que los únicos resultados posibles que puedo tener para x y para y son adentro de este cuadrado, de este rectángulo. Si z es muy chiquitito, sé que esta condición nunca se va a cumplir, entonces la probabilidad de que se cumpla es cero. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos casos. Por un lado, si z es menor o igual a esto, ahora, ¿cuánto es esto? Bueno, acá tenemos que la pendiente es igual a 0,2 sobre 2, o sea, 0,1. En este caso, la pendiente, cuando pasa exactamente por las dos esquinas, va a ser 0,4 sobre 0,2, perdón, sobre 2, que es 0,2. Y en este caso, si llega a ver hasta ahí arriba, sí, más o menos sí. La pendiente es 0,4 sobre 1, o sea, 0,4. ¿Sí? Bien, entonces, decimos que si z es tal que la pendiente, o sea, la pendiente es z, ¿sí? Si z o la pendiente es 0,1 o menor a eso, voy a estar afuera del cuadrado y la probabilidad de estar abajo del cuadrado de que mi combinación de x e y caiga debajo de esa zona es 0. Entonces, si z es menor a 0,1, la probabilidad de que y sea menor o igual a z por x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es... Acá hicimos el desarrollo, probabilidad de que y sea menor o igual a z por x es lo mismo que probabilidad de que z grande sea menor o igual a z. ¿Sí? Entonces, esto es 0. ¿Sí? O sea, la función de distribución de z, cuando esta variable z chiquita vale menos de 0,1, es 0. Ahora bien, el otro caso extremo, ¿cuál es? Cuando z es más grande ahora que esta pendiente máxima de acá, esta de acá. Esta pendiente es 0,4. Si z es más grande que esta pendiente, o sea, si va por acá la recta, la probabilidad de que y sea menor o igual a z por x es la probabilidad de estar en toda esta región, en algún lugar de esta región por abajo. Y esa probabilidad es 1. ¿Por qué? Porque yo sé que solamente puedo estar acá. Si yo te pregunto cuál es la probabilidad de estar en alguna región de acá, y es 1, porque en algún lugar de toda esa región grande va a caer, ¿sí? Porque sé que estoy englobando todo este rectángulo. Entonces, si z es mayor o igual a 0,4, la función de distribución ahí, o sea, la probabilidad de que z sea menor o igual a z chiquito, es igual a 1. ¿Sí? Bueno, y ahora nos faltan dos casos intermedios. ¿Qué pasa cuando z está en algún lugar entre esos dos, entre 0,1 y 0,4? Bueno, primero miremos el caso donde z pertenece al intervalo 0,1, 0,2. O sea, que está entre estas dos rectas de acá, ¿sí? O sea, cuando z es algún numerito, voy a hacer un gráfico de nuevo. Bueno, supongamos que esto pasa por el origen. Yo voy a estar preguntando cuando z está entre 0,1 y 0,2, que sería esta recta de acá, que pasa por las esquinas, ¿cuál es la probabilidad de estar por debajo de eso? Bueno, y la probabilidad es justamente integrar la densidad en toda esa región. Y en este caso nos va a dar simplemente el área esta, ¿sí? A ver, antes de llegar al área, planteémoslo en términos formales, porque hasta acá no estamos usando nada, ninguna información sobre el hecho de que la función de distribución es uniforme de x y de y, la función de densidad de que es uniforme en esta región.
Lo único que estamos usando hasta acá es que X e Y están delimitadas en este rectángulo de acá, o en este de acá. Pero no usamos que es uniforme, ¿sí? Podría tener cualquier forma, siempre y cuando sea una densidad, podría tener cualquier forma. O sea, estas dos condiciones de que sea 0 acá y 1 acá, vale para cualquier caso, siempre y cuando X e Y estén delimitados a esta región. Pero no usamos que es uniforme. Entonces, por ahora no usemos que es uniforme. Simplemente sabemos que está delimitado en esa región y preguntemos entonces cuál es la probabilidad de estar por debajo, o sea, de estar en esta zona de acá. Bueno, entonces, eso va a ser la probabilidad de que Y sea menor o igual a Z por X. Es, bueno, análisis 2, integrar eso. ¿Qué vamos a integrar? Vamos a integrar la función a priori conjunta, porque a priori no podemos decir que la podemos factorizar en f de x por f de y. A priori es f de x y, porque pueden ser dependientes, ¿sí? Diferencial x, diferencial y, ¿en qué región? En la región de interés esta, ¿sí? Mejor dicho, en el caso más general sería en la región donde y es menor o igual a x, pero bueno, ya podemos usar el caso, la información que sabemos que x e y están delimitadas a este rectángulo, entonces podemos decir directamente integrar en la región del rectangulito este que dibujé acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora sí podemos meter un poco más de información. A ver, primero, digamos, este rectangulito de acá, en términos más formales, ¿qué significa? Bueno, esto es igual a, integrar en este rectángulo es integrar x entre estos números, y este número acá es, digamos, si y es igual a z por x en esta recta, x es igual a y sobre z, ¿sí? Entonces, como y acá vale 0,2, esto es 0,2 sobre y, ¿sí? Entonces, x lo voy a integrar entre 0,2 sobre y, sobre z, perdón, sobre z, y 2, ¿sí? Esto es para la integral en x, que no depende de y, ¿sí? Los límites de y no dependen. Ahora, los límites de y sí van a depender en función de x. O sea, los límites de x no dependen de y, pero los límites de y sí van a depender de x, porque para cada x que voy por acá, tengo que integrar hasta acá arriba, hasta este puntito de acá arriba. O sea, hasta acá, hasta acá, hasta acá, dependiendo del valor de x. Entonces, y va a ir desde 0,2, ¿sí? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta z por x, ¿sí? Z por x va a ser este punto de acá. O sea, mejor dicho, esta altura de cada punto de la recta. ¿Qué cosa integramos? Bueno, esto diferencial y integramos f de x por y. Ahora bien, vamos a utilizar que f de x y ya la conocemos, ¿qué es? Es simplemente la uniforme de x en 0, en 1,2 por la uniforme de que, sí, está bien x, de que y esté entre 0,2 y 0,4. Perdón por que me quedé sin espacio, acá dice uniforme de y entre 0,2 y 0,4. ¿Sí? Bueno, entonces puedo meter esto acá, esta uniforme acá, reemplazar metiendo, digamos, para sacarme encima la uniforme, sé que estoy simplemente es multiplicar por 1, pero me delimita los intervalos de integración y qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, en realidad como ya puse yo la información en el uniforme, en los límites, yo ya delimité eso, entonces simplemente es integrar 1. Entonces integro 1 entre estos límites y listo. Ahora bien, puedo hacer esta cuenta, ¿sí? Esta integral, pero más fácil que es decir, bueno, a ver, yo sé que es uniforme, o sea, estoy integrando un área y punto, no es que esta densidad tiene una forma que cambie, tengo que integrarla propiamente, sino que es integrar simplemente la función 1. Entonces simplemente pongo el área de ese rectángulo, de ese triángulo y listo, ¿sí?
pero normalizada, ¿sí? O sea, no el área simplemente, sino el área de ese rectángulo, de este triángulo, sobre el área total de todo el rectángulo. ¿Está bien? Entonces, esta integral la puedo hacer, pero más fácil es decir, bueno, ¿cuál es el área de esto? Y el área de esto es simplemente el área de esto sobre el área total. ¿El área total cuál es? 2 menos 1, 1, 0,4 por 0,2, 0,2. Y multiplico ahora por el área del triángulo este. Bueno, ¿cuál es el área? Base, que es 2 menos 0,2 sobre z, por altura, que es... altura es z. Perdón, me perdí. ¿Dónde estaba? La altura es, perdón, 2z menos 0,2 sobre 2, ¿sí? El área del triángulo. Bueno, hacen las cuentitas acá. Y esto queda simplemente igual a, lo anoté acá el resultado, 10z menos 2 más 0,1 sobre z. ¿Está bien? Bueno, entonces ya hallamos la función de distribución de z para el intervalo donde z chiquita está entre 0,1 y 0,2. Y ahora queda el intervalo que nos falta, que es si z chiquita pertenece a 0,2, 0,4. Bueno, en ese caso es exactamente lo mismo, solamente que voy a estar por acá, ¿sí? Y voy a querer integrar todo esto, o sea, todo menos este triangulito chiquito de acá, ¿sí? Bueno, es simplemente eso, entonces, eso que dijimos, o sea, lo pueden hacer de distintas formas, lo pueden hacer diciendo, bueno, supongo que integro todo este rectángulo acá y le sumo esta parte de acá, o integro todo y le saco esta parte, este rectangulito de acá, la forma que ustedes quieran, simplemente calcular esa área que es, nada, algo súper eh, trivial, digamos, pero normalizando siempre con el área total de todo el rectángulo. Bueno, y si hacen eso, entonces les va a quedar que la probabilidad de que z sea menor o igual a z chiquita es 3 menos 0,4 sobre z menos 5 medios de z. ¿Está bien? Bueno. Ahora bien, voy a borrar un poquito por acá. Una cosa vale aclarar acá, importante. Si el rectángulo hubiese sido un poco distinto, en el sentido de que por ahí hubiese sido una cosa así, de forma tal que esto no pasa por el origen, sino que pasa por acá, lo que va a pasar es que cuando ustedes empiezan a trazar rectas que parten del origen, una va a pasar por este punto acá, después van a llegar a un punto donde van a tocar esta esquina, ¿sí? Pero no va a ser el mismo caso donde toquen esta esquina. Para tocar esta esquina van a tener que ir más arriba o más abajo, dependiendo de qué forma tenga el rectángulo, si es más achatado o más horizontal. Y por último va a tener esto. Bueno, le pise un poco. ¿Qué pasa por acá? En este caso particular que tenemos nosotros, este punto y este punto los toca con la misma recta, entonces solamente tengo la región donde está por abajo o por arriba. Si fuera un rectángulo un poco distinto, tendríamos este caso, entonces tendríamos, nosotros dividimos z chiquito en 4 casos, ¿sí? Cuando está por abajo de acá, entre estas dos y por arriba. Bueno, acá tendremos 5 casos, ¿sí? Porque tendremos esto por abajo, esta por arriba y estos 3 casos del medio. Nada, tenganlo en cuenta. Acá evidentemente era de esta forma para hacer más sencillas las cuentas y no entorpecer tanto el ejercicio. Pero bueno, nada. Esa aclaración. Y ahora nos queda... antes que nada, para interpretar un poquito esto, f de z por un lado va a ser continuo, así porque en ningún lado tenemos una masa de probabilidad que nos haga saltar. Va a ser simplemente
Cuando z es menor a 0,1, vale 0, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la variable z, como cociente de y sobre x, nunca va a ser menor a 0,1. Para cualquier valor de que tomen las variables x e y en los intervalos correspondientes, nunca se va a dar el caso de que sea tan chiquito como este número o menos. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque el mínimo de z se da cuando y es mínimo y x es máximo. ¿Sí? Entonces eso se da, y mínimo significa el 0,2 y x máximo es el 2, ¿sí? Un cociente es mínimo cuando el denominador es lo máximo posible y el numerador es lo mínimo posible. Bueno, es este caso que es 0,1. Y está bien acá, o sea, lo que tenemos acá es que el mínimo de z se da en este caso, ¿sí? Bueno, a partir de z entre 0,1 y 0,2, por un lado sabemos que acá va a ser 1, ¿sí? A partir de, como tiene que ser toda función de distribución, a partir de este máximo, o sea, el máximo hacen todo este mismo análisis, pero al revés, o sea, cuando el denominador es mínimo y el numerador es máximo, les va a dar 0,4 sobre 1, que es 0,4. Está bien, ahí ya acumulé toda la probabilidad posible. Y en el medio va a ser una cosa así, digamos, bueno, tiene que graficar esta función, es un poco fea para graficar, pero les va a dar una cosa que no sé exactamente bien cómo va a ser, con una especie de parábola así. Bueno, no es una parábola, sí, pero es esta función y esta función de acá. Y otra cosa que va a ser así después. Y listo. Y llegan los resultados. Y si hacen las cuentas van a ver por simetría que este punto va a estar en 0,5. ¿Está bien? Bueno, y f de x, f de z, perdón, f chica de z, o sea, la función de densidad es simplemente fz grande derivada. Ahora bien, fz grande, bueno, lo podemos expresar por partes, o sea, decir fz grande es esto cuando z vale esto, es esto cuando z vale esto, bla, bla, bla. O una forma más compacta de expresarlo en una sola línea, es decir, vale esto de acá, o sea, 10z menos 2 más 0,1 sobre z, por la indicadora de que z esté entre 0,1 y 0,2, o bien más esto de acá, 3 menos 0,4 sobre z menos 5 medios por z, cuando z pertenece, ya me estoy quedando sin espacio de nuevo, a el intervalo 0,2, 0,4. ¿Sí? Bueno, y derivar esto es simplemente, me queda, bueno, acá me queda 10, acá me queda, bueno, esto es 0, menos 0,1 sobre z cuadrado, cuando z pertenece al 0,1,02, ¿sí? Bueno, y ya voy borrando esto de abajo. Más, esto era 3, más menos 5 medios, menos más 0,4 sobre z cuadrado, cuando z pertenece al 0,2, 0,4. ¿Está bien? Y listo. Entonces esta es la función de densidad para z, ¿sí? Que la pueden graficar, va a ser algo que va a ser, no sé qué será, hay que graficarlo, pero bueno, solamente va a ser distinta de 0 entre 0,1 y 0,4, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la probabilidad de que z valga algo que no esté en este intervalo es 0. Así que bueno, eso fue todo y nada, cualquier cosa nos consultan.